exclusivamente en este caso de lo que vienen siendo las revisiones electrónicas. Ya semanas atrás vimos la cuestión de la visita domiciliaria, ¿verdad? Y también la revisión de gabinete. Buenas tardes, Silvia, César, Susana, Adolfo, buenas tardes a todos, Rodolfo, Fernando, saludos, Mario. Pues les decía, habíamos visto ya temas, Leticia, buenas tardes, de la cuestión de la visita domiciliaria, ¿verdad? Y la revisión de gabinete, plazos, requisitos, todo lo demás. Y hoy vamos a enfocarnos en las revisiones electrónicas, que como bien lo decía el maestro Octavio Ávila, esto va a ser cada vez más frecuente, ¿verdad? De hecho, pues seguramente a alguno de ustedes ya les habrá tocado alguna. Y bueno, ¿qué tal, Gabriel? Sí, claro que sí. Saludos, estimado Gabriel. Qué gusto que andes por acá y bienvenido. Les decía que cada vez va a ser más común lo que viene siendo la revisión electrónica. Tiene sus particularidades, como las otras dos que hemos visto, ¿verdad? Aparte, pues vimos visita domiciliaria, revisión de gabinete, hoy vamos a tocar revisiones electrónicas, pero también están aquella revisión para verificar el monto de los actos o actividades. Recordarán, esta es pues relativamente nueva, ¿no? Y también las visitas a los, ahí se me fue la palabra, es la nueva fracción, la visita para los asesores fiscales, ¿verdad? Que obviamente pues habrá de entrar, aunque está vigente, pues toda la cuestión esta de los esquemas reportables y todo eso va para el año que viene. Y bueno, está esa fracción, no hay que dejarla pasar. Mi estimado Héctor, buenas tardes. ¿Cómo andamos? Cepe Leal. Maestro Leal, saludos, buenas tardes. Y bueno, como ya hemos visto, tanto en visita domiciliaria como revisión de gabinete, pues esa facultad está conferida en el artículo 42, en este caso es la fracción novena, ¿sí? Buenas tardes, Jesús. Ya hemos visto, pues, que para efectos de que la autoridad fiscal, ¿no?, verifique el cumplimiento, que se han estado cumpliendo con las disposiciones fiscales, así como para comprobar si no hay alguna omisión, ¿verdad? O determinar créditos fiscales, o incluso la probable comisión de algún delito en materia fiscal, pues tiene ciertas facultades. Hoy vamos a ver la conferida en la fracción novena, ¿sí?, que es precisamente la revisión electrónica, ¿verdad? Y nos dice esta fracción novena que tendrá facultades de autoridad para practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados. Fíjense bien, basándose en el análisis de la información y documentación que obre en poder de la autoridad sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o varias contribuciones. Entonces, la particularidad que tiene las revisiones electrónicas, aparte de que pues no van, ¿verdad?, al domicilio del contribuyente, ni el contribuyente tiene que llevar documentación al domicilio de la autoridad, sino que se basa en el análisis de la información y documentación con la que ya cuenta la autoridad. Recordar, pues, hoy en día la facturación electrónica, contabilidad electrónica, etcétera, los pagos pues son también vía electrónica, portal del SAT, en fin. Hay mucha documentación que ya obra en poder de la autoridad fiscal y basándose en el análisis de esa información es como pueden llevar a cabo una revisión electrónica que puede ser, como nos dice aquí, sobre uno o más rubros o conceptos específicos, ¿sí? Ahorita decía el maestro Octavio, debe ser sobre un rubro específico, puede ser uno o varios, ¿no?, rubros específicos, uno o más rubros. Luego nos dice que las autoridades fiscales van a poder ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se le notifique al contribuyente. Aquí, ojo, y aquí está otro punto importante. Ya vimos visita domiciliaria, revisión de gabinete, que inician en el momento en que se le notifica al contribuyente ese ejercicio de facultades de comprobación. En el caso de la visita domiciliaria, recordar cuando se le notifica
que se le ordena la práctica de una visita domiciliaria y se levanta el acta parcial de inicio, ¿recordarán? En la revisión de gabinete es el inicio cuando se le notifica al contribuyente que se le solicita documentación e información que se indica, así le ponen los oficios, ¿verdad? Ahí se entiende que se inician ese ejercicio de facultades de comprobación, y acá, pues también dice, se inicia con el primer acto que se notifica al contribuyente. Pero si alguno de ustedes, buen día, José Ángel, Omar, si alguno de ustedes ya le ha tocado este tipo de revisiones, se darán cuenta que a diferencia, y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, a diferencia de las otras dos, de la revisión de gabinete y la visita domiciliaria, el primer acto que se le notifica al contribuyente es la resolución, es una resolución provisional, ¿sí? Ahí no te dicen se le ordena la práctica de una revisión electrónica, ¿no? Ya es una resolución provisional. Entonces, al estar establecido así en el procedimiento, porque ahorita vamos a ver en las reglas cómo está el procedimiento, pues es que muchos contribuyentes recurrían al amparo, ¿verdad? Porque seguramente ustedes me van a decir, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de acompañarnos en estas charlas de revisión de gabinete, visita domiciliaria, me van a decir, tú al principio nos mostraste ahí el artículo 16 constitucional, que nadie puede ser molestado en su persona, papeles, posesiones, etcétera, sino en virtud de mandato por escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y es cierto. Y entonces eso era lo que se alegaba en los amparos en aquel entonces, ¿verdad? Que decían, oye, pero es que, ¿y la inviolabilidad del domicilio? ¿Dónde está aquello de que nada puede ser molestado en sus papeles, posesiones? Si bien es cierto, son documentos electrónicos, ¿verdad? Pues existe la protección a esos papeles, a esas posesiones. Y aquí me están revisando y yo ni enterado, ¿verdad? O sea, yo me entero al momento en que la autoridad me notifica una resolución provisional. Ahorita vamos a ver, insisto, ese procedimiento. Ahí es donde yo me entero. Pero si ya hay una resolución provisional, significa que ya hubo una revisión, ¿verdad? Y entonces eso era lo que se alegaba en aquel entonces en los amparos, de que a mí no se me notificaba por escrito, ¿no? Por autoridad competente, que funde y motive, que se me estaba iniciando una revisión electrónica, ¿no? Pero ¿qué fue lo que dijo la Corte en ese momento al resolver esos amparos? Fíjense qué interesante, nos dicen, en tal sentido deben desestimarse los argumentos enderezados a demostrar que los preceptos legales impugnados violan el derecho a la inviolabilidad del domicilio que tutela el 16 constitucional, sin que pueda estimarse que, atendiendo a los avances tecnológicos, el concepto de domicilio debe extenderse a los archivos electrónicos, en los que se contiene la contabilidad de los contribuyentes, de modo tal que para poder revisar la autoridad deba sujetarse a las formalidades prescritas para los cateos, porque así nos lo dice el 16 constitucional, ¿verdad? Ello porque lo que se protege por el derecho a la inviolabilidad del domicilio es el ámbito espacial en el que se desarrolla la vida privada de las personas, restringiéndose la intromisión de la autoridad a determinados supuestos y bajo ciertos requisitos, ¿sí? En todo caso, los sistemas o mecanismos electrónicos de almacenamiento de información que pueden estimarse protegidos por el derecho a la inviolabilidad del domicilio son aquellos que se encuentran dentro del ámbito espacial en que se desarrolla la vida privada de las personas, no así los implementados por la autoridad para integrar una base de datos estandarizada con la información de computación fiscal de los contribuyentes, como lo es, por ejemplo, la relativa a las declaraciones provisionales, del ejercicio, informativas y complementarias, avisos, contabilidad, dictámenes sobre estados financieros y comprobantes fiscales, ¿sí? Entonces, nos dijo la Corte, si bien es cierto, está esa protección a la inviolabilidad del domicilio, y acuérdense que el artículo 1 constitucional nos habla de los principios universalidad, uno de los principios de los derechos humanos es la progresividad, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que esa protección, los derechos no se pueden ir restringiendo, sino por el contrario, se van ampliando, ¿no? Progresivamente. Entonces, parte de lo que se va a considerar domicilio, lo que vimos que decía papeles, posesiones, pues están también los archivos electrónicos ya, por el avance de la tecnología, nos lo dice